Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy siendo lunes 30 de mayo del 2022 en su programa Cosmonautas Filosóficos. Hoy grabamos la edición número 16. Tenemos a un gran invitado desde Toledo, España, al filósofo, al doctor José Luis, José Luis Pozo Fajarnés. Ajá. Bienvenido. Bien hallado, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con todos ustedes y a lo que dispongan. Muy bien, vamos a pasar a leer su currículum. Licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, licenciado en Antropología Social y Cultural por la Universidad Nacional a Distancia, doctor en Filosofía por la Universidad de Oviedo. También es profesor de enseñanza de secundaria de filosofía, profesor de tutor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Talavera de la Reina. También tiene una obra que lleva por título La filosofía de Antonio Hernández Pajarnes. Bienvenido. Eh, Gracias. Muy bien, del tema del cual vamos a hablar es la sutil crítica de Benedicto XVI a las democracias y las culturas. Ajá. La primera pregunta, ¿qué importancia tiene Benedicto XVI dentro de la Iglesia Católica durante su papado, dado toda la preparación y estructura en sus discursos, en las distintas encíclicas que ha redactado? Bueno, el papel de Benedicto XVI, pues yo creo que fue un papel muy difícil, ¿eh? Yo creo que ha sido uno de los papados más difíciles y mi opinión particular es que cuando dejó su cargo, ¿no? El más importante, ¿verdad?, en el seno de la Iglesia, no fue por lo que se dijo, de cara al público, cuestiones pues muy delicadas, ¿verdad? Sobre todo teniendo en cuenta el tema de la pederastia, ¿verdad? Sino que sobre todo fue, yo creo, la tensión que durante todo su papado y desde que entró en la Iglesia, yo creo, la tensión que se daba entre dos modos de entender la Iglesia. El modo de los innovadores, vamos a decir, frente a los que él representaba, sobre todo al final, aunque esto desde luego hay que leerlo siempre entre líneas, ¿verdad? Porque la Iglesia no suele sacar sus trapos sucios, ¿verdad? No suele sacarlos a la luz, ni siquiera en su prensa, ¿no? No se suele hablar de esta gran dicotomía que se daba entre estas nuevas ideas frente a las que, como digo, representaba pues Benedicto XVI o el mismo cardenal Ratzinger, ¿verdad? Pues cuando estaba al frente de la institución de la doctrina de la fe, que podríamos decir que son posturas conservadoras, por hacernos entender, ¿no? O sea, que no estaban de acuerdo a a estos nuevos modos de ver, pues que venían paralelo a lo que desde hacía ya pues 4 siglos, 5 siglos, había propuesto la Reforma. Las ideas reformadas son las que ahora mismo podemos decir que han triunfado en la Iglesia Católica y son a las que se oponía Benedicto XVI de una forma, pues, de cara a la galería, por lo que leemos en sus encíclicas, muy sutil, ¿no? Pero que desde luego que sin templarle el pulso. Y por eso yo digo que al final la edad y la falta de fuerza en esa oposición, yo creo que fue la que derivó en que Benedicto XVI tuviera que dejar el papado, ¿no? Ahora lo tenemos todavía como papa emérito, pero claro, ya no, sus opiniones, algún texto, ¿no?, ha publicado como emérito, pero sus opiniones ya no son tan de cara al público como eran cuando era papa. ¿Cómo, cómo explica la Santísima Trinidad Benedicto XVI? Bueno, la Santísima Trinidad, lo más relevante que va a señalar Benedicto XVI, bueno, yo voy a decir sobre todo lo que más me interesa, que creo que es de lo más relevante que hay en ello, ¿no? Es del modo que confronta con estas otras ideas modernistas, con estas otras ideas innovadoras que veían la figura de Jesucristo
como si fuera un hombre normal y corriente, ¿verdad? Como si fuera un hombre normal y corriente. Esta es la forma de expresión. No he leído los textos sobre Cristo de Benedicto XVI, no he leído, bueno, no los he leído completos, pero en sus encíclicas esto emana perfectamente, ¿no? Que es la confrontación, sobre todo estas ideas de ver en Cristo una persona humana, que derivan del modo de ver de los reformados, pues habían cuajado pues, en autores del siglo XIX, pues como Lessing, como Baur, no sé cómo se pronuncia en alemán, si hay algún oyente que entiende, me corregirá, que son las tesis del famoso Reimarus, Reimarus, que habían venido a decir que eso, que la persona de Cristo es una persona humana, una especie de profeta, más o menos lo mismo que dicen lo mismo que dicen los musulmanes, por así decir. Esta devaluación de la divinidad de Cristo también va paralela a este modo de ver de los reformados, de que la religión es algo íntimo de la persona, ¿no? Que no es algo externo, ¿no? Que Dios no es trascendente, sino que la figura de Dios es algo que está dentro del sujeto que cree, o sea, inmanente, ¿no? La inmanencia de la divinidad en el hombre, por así decir. Bueno, pues estas son las ideas que yo creo fundamentales que desarrolla Ratzinger, Benedicto XVI, cuando nos habla de la Santísima Trinidad. O sea, la defensa del dogma, para decirlo en palabras contundentes, ¿no? La defensa del dogma católico frente a la destrucción de la dogmática católica que ha sido pues el caballo de batalla de los reformados del protestantismo. Así lo dejamos. Sí, toda esta dialéctica que se dio en el rompimiento con los protestantes, tanto luteranos y calvinistas, en aquellos lares de la historia, fue algo caótico para el resto de Europa. ¿Qué es la caridad según Benedicto XVI? Bueno, esto es una cosa muy interesante. Esta pregunta es una pregunta muy interesante porque va también a la línea de flotación de las tesis del enemigo, por así decir. A partir del siglo XX, la corriente innovadora toma un nuevo nombre que yo creo que este nuevo nombre lo da un texto que apareció en el Observatorio Romano, ¿no? Que es la nueva teología que surge después del enfrentamiento de San Pío X en la Pastendi frente a los modernistas pues ya dejan un poco de lado el término, ¿no?, que los define, y entonces empieza a hacerse famoso la expresión nueva teología, ¿no?, que surge sobre todo por un dominico, creo que era un dominico francés que, si no me confundo, se llamaba pues como el cantante argentino, ¿no?, Gardel. Me parece recordar que se llamaba Gardel, que luego tuvo pues muchos discípulos, muchos epígonos que desarrollarían esta nueva teología, ¿no? Los más relevantes pues son Lubac, Congar, y bueno, y últimamente Runner, ¿verdad? Bueno, y me dejo bastantes, sin mencionar, pero por mencionar los que son relevantes. Podríamos nombrar también a Teilhard de Chardin, que sería otro de ellos, ¿no? En el aspecto, pero es en el aspecto del biologicismo. Lo que hay que señalar ahora, al introducir el tema de la caridad en Ratzinger, en el Papa Benedicto XVI, es el otro caballo de batalla, que es el democratismo en la Iglesia. La idea de caridad la desarrolla sobre todo en Deus Caritas Es, y bueno, también en el último, ¿no? Caritas, no recuerdo ahora cuál es el título de la tercera encíclica del Papa. Bien. Confronta, al introducir la idea de caridad,
pues esa promoción de la democracia que están haciendo estos nuevos teólogos, y que es ya vieja, ¿verdad? Porque ya lo defendían los novatores en Pistoia, ¿eh? Con esto lo que estaban minando era la idea jerárquica del papado, la jerarquía que desde tiempos originarios pues ha marcado la forma, la estructura de la Iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, me viene ahora a la cabeza la famosa obra de Gregorio XVI, antes de ser papa, que la escribe a finales del siglo XVIII, que es el triunfo de la Santa Sede, donde ahí está ya defendiendo frente a tratar de devaluar el valor del Papa o el de los obispos por parte de los que se llamaban en ese tiempo novatores, los novatores. Los novatores trataban de decir que el concilio estaba por encima del Papa. O sea que no podemos dejar de ver ahí las ideas democráticas. Bueno, pues esto mismo es lo que van a defender en el siglo XX los autores pues que continúan estas ideas de Gardel, ¿verdad? Pues que el concilio está por encima del Papa o que el sínodo está por encima de cualquier obispo. Claro, y aquí lo que va a defender Ratzinger es que un obispo en su lugar, donde tiene que estar trabajando, pues tiene la última palabra, que es la conferencia episcopal no puede ponerse por encima de sus tesis, o que un concilio pueda ponerse por encima de la palabra del Papa. Esto es lo que vino a hacer Pío IX en 1870 en el Concilio Vaticano I, cuando aprobó la infalibilidad papal. Esto no es una cosa pues como se suele decir, ¿no?, por los críticos de la Iglesia. No, mío, es que se cree Dios el Papa, que es la palabra de Dios. No. La infalibilidad papal va precisamente contra esas ideas de democratismo en la Iglesia, que son las que, como bien has señalado al introducir el tema, pues son las que Ratzinger va a confrontar cuando habla de caridad. Lo más importante es la caridad. No estas otras ideas que están minando, ¿no?, la jerarquía de la Iglesia. Porque la caridad viene desde Dios y es lo más relevante. La caridad no puede ser de los hombres individuales que van. No. La idea de caridad no es el amor luterano, para que nos entendamos, ¿de acuerdo? No es el amor que había expresado Lutero y que precisamente en su traducción, la primera traducción que hace Lutero de la Biblia, a partir de la Vulgata, pues ya no pone charitas, sino que pone directamente, al traducir el ágape, pues no pone caridad, sino que pone amor, pero ese amor es individual, ¿no?, como si surgiera de dentro. Es el tema de la inmanencia que hablábamos antes, previamente. ¿Cuál es la tarea que debe cumplir la Iglesia como caridad? Bueno, pues la misma que... Esto es lo que dice Ratzinger, ¿no? Pues desde el principio de los tiempos, los apóstoles lo que empiezan a hacer es la iglesia de los pobres, podríamos decir, en algunos aspectos, ¿no? Que luego también se ampliaría pues, a todo el mundo. La idea de caridad es precisamente la ayuda a los otros. La idea de caridad va a ir también, se va a enfrentar a otra idea que se va a hacer muy famosa a partir del Concilio Vaticano II, en la encíclica fundamental, ¿no?, Gaudium et Spes, ¿no?, que es la idea de solidaridad, ¿de acuerdo? La idea de caridad ha estado presente en el cristianismo porque el papel que tenían esos apóstoles lo van a tomar lo que luego se llamaron los diáconos. Los diáconos eran los que tenían un papel, bueno, esto seguro que hay otros que están en el seno de la Iglesia que lo pueden explicar mucho mejor que yo, ¿de acuerdo? Yo estoy hablando desde los estudios que yo he hecho, porque me interesa este problema, ¿no?, en el que está inmerso tanto el catolicismo como la España, la España que está ahora en decadencia, ¿verdad? O el hispanismo que está ahora en decadencia, ¿verdad? Bueno, pues lo que quería decir que desde mi falta de especialidad en estas cuestiones, el diaconismo expresaría este trabajo caritativo que ha tenido la Iglesia desde siempre, ¿no?
que luego se transforma en el siglo XX en solidaridad, pues para equipararse la Iglesia a lo que hace pues, el Estado, por así decir, ¿no? El Estado. Cuando la Iglesia habla de solidaridad no se va a diferenciar de una ONG, para que nos entendamos, ¿de acuerdo? Y la solidaridad es una idea que además no tiene un significado potente, ¿verdad? La solidaridad, nos lo explicaba muchas veces, lo ha explicado Gustavo Bueno, ¿no? Deriva de un término que acuña pues, Leroux, un hijo de la Revolución Francesa, ¿no? No es de los que hicieron la Revolución jacobino, de los que hicieron la Revolución, sino es de segunda o de tercera generación, ¿no? A principios del siglo XIX, para tratar de eliminar esta idea que era tan beligerante, ¿no? Y que venía pues, precisamente del seno de la Iglesia, que es la fraternidad, ¿verdad? La fraternidad, uno ve al otro como hermano, pues entonces no vas a ayudar a un hermano como si fueras tú, ¿verdad? Y luego si lo tienes que defender porque estás en una revolución, pues la fraternidad pues, tenía mucho que ver con la caridad y también con lo revolucionario. Entonces se trataba de que ya no había que cambiar en Francia nada. Entonces Pierre Leroux propone, frente a la idea de fraternidad, porque ya nadie habla de fraternidad, la idea de solidaridad. La idea de solidaridad, que la solidaridad ya no tiene esa fuerza que tiene, porque el hermano siempre es hermano del otro, mientras que somos solidarios de los demás, incluso cuando nos estamos comiendo el filete y estamos viendo cómo están cruzando el estrecho unos cuantos e incluso la mitad se mueren. Es muy distinta la solidaridad a la fraternidad. Bueno, pues la caridad está enfrente, esta idea de caridad está enfrente de esta idea de ecualización democrática de la sociedad y de la idea de solidaridad que está impregnando y que trata de penetrar el catolicismo. Y que con eso lo está destruyendo, claro. Por eso se enfrenta de esta forma tan sutil, parece que no lo está diciendo, y es precisamente esto que estoy señalando ahora lo más importante. Lo que está diciendo, hay que seguir manteniendo la idea de caridad en el seno de la Iglesia Católica, porque si no vamos a desaparecer. En los cambios de la celebración de la liturgia, uno puede observar aquí en el norte del país, eh, dado que estamos muy cerca con Estados Unidos, cómo ha cambiado y se protestantiza esa celebración. Claro, tal vez usted allá no lo ha podido observar o notar, pero en estos lares de México, así se ha comenzado a tratar de atraer más feligreses a la Iglesia Católica. Sí, ¿Cómo critica Benedicto XVI a los luteranos? ¿cómo? Bueno, son dos, la introducción de la pregunta y la pregunta tienen es bastante diversa, ¿verdad? Porque entonces voy a tener que contestar de dos maneras diferentes. Primero, diciéndole que en España también pasa un poco pues, como pasaba en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos el protestantismo calvinista puritano pues hacía que cualquiera pues, que ha leído el texto pues monte su iglesia, ¿verdad? Y entonces pues al principio el predicador es el que habla con los feligreses hablan con él, pero a partir de cierto momento empezaron a cantar, ya se sabe, pues está ahí el gospel, todas esas cosas que fue una evolución pues que se dio en muy pocos años, porque eso, los predicadores que vemos en las películas del oeste son de finales del siglo XIX y el gospel lo teníamos ya en los años 20, en los años 30, o sea que fue algo que fue de la mano, ¿verdad? Bueno, gospel, esas fiestas que eran las celebraciones, no hay Eucaristía, ¿verdad? Bueno, no, algunos calvinistas sí hacen, por lo menos comulgan, ¿no? Pero bueno, la consagración es otro de los dogmas católicos que la Reforma trata de tumbar, ¿verdad? No vamos a entrar por ahí. El caso es que en España, desde luego que también está pasando eso mismo, pero eso es un cambio radical que se da a partir del Concilio Vaticano II.
al democratizar la Iglesia, pues entonces todos a participar de ella, todos en vez de que el oficiante sea el cura es uno más que además consagra, menos mal que todavía consagra al cura, digo yo, ¿no? Pues, porque dentro de poco incluso consagrarán los feligreses, al final igual acaba en eso, pero ya se pasa el pan, se pasa el cáliz, lo bebe todo el mundo. Claro, esto era impensable en la liturgia tridentina, que era la que tumba el Concilio Vaticano II. La liturgia tridentina es una liturgia absolutamente ceremoniosa. El cura no mira a los feligreses, el cura mira al sagrario, y entre el sagrario y el cura que está mirando al sagrario está la cruz de Cristo. Y es la presencialidad de Cristo en la liturgia era fundamental en el rito tridentino. Pero totalmente, ahora el Cristo pues ya está colocado en cualquier otro sitio de la iglesia, el cura está mirando a los feligreses cantan, bueno, bailar también. Yo soy aragonés, de Zaragoza, y la misa esta baturra creo que incluso se ha llegado a bailar también. O sea que, bueno, igual estoy diciendo esto, pero yo creo que sí, que también se ha llegado a bailar, no solo se ha cantado. Bueno, eso por un lado, ¿no? Claro, esto lo ha traído el luteranismo, porque, claro, estas ideas luteranas, estas ideas innovadoras, modernistas, de nueva teología, son las que triunfan en el Concilio Vaticano II, y el Concilio Vaticano II ha traído precisamente esto. Ha traído precisamente esto. La pregunta era, ¿me la puede hacer luego? Claro, ¿cómo critica Benedicto XVI al luteranismo? La crítica al luteranismo precisamente es muy sutil y es precisamente enfrentándose a estas cuestiones que hemos ido desarrollando a lo largo de toda la charla que estamos manteniendo, ¿verdad? Las ideas luteranas son las que van en contra de esta jerarquía de la Iglesia, las que van en contra de la liturgia, las que van en contra de los dogmas fundamentales, el de la Trinidad, el de la consagración, el de la divinidad de Cristo, toda esa dogmática es la que está el luteranismo y en general la reforma, porque el luteranismo ha tenido pues, una evolución muy diferenciada, ¿no? Entonces, los frentes de crítica, sería mejor hablar de la reforma, ¿verdad? Pues han sido múltiples y por todos los lados. Bueno, pues, ¿cómo defiende Benedicto XVI se defiende o quiere defender la Iglesia del luteranismo? Pues hablando de Cristo, por ejemplo, hablando de la caridad, hablando de la esperanza y en esa segunda encíclica de Spe Salvi, que no es una de las que hemos visto en la pantalla. Yo creo que es la segunda que escribe. Así es como defiende Benedicto XVI a la Iglesia del luteranismo, porque ve que la Iglesia se está protestantizando, vamos a decir. La palabra clave es esa precisamente, ¿no? Desde el Concilio Vaticano II, o sea, ya son 60 años, la Iglesia se ha hecho protestante y además que ha triunfado, porque como hemos dicho al principio, Benedicto, el Papa Francisco, el Papa Francisco es un Papa protestante, es un Papa protestante que salvo algunas cuestiones, pues está todo lo criticado por Benedicto XVI lo está poniendo en marcha, lo está poniendo en funcionamiento. ¿Cuáles son las críticas que tiene a Bacon y Kant, Benedicto XVI? Bueno, ahí Francis Bacon está en el origen pues, de muchas ideas pues, que luego van a estar presentes en el racionalismo, ¿de acuerdo? El racionalismo que se va a desarrollar, ¿no? En Europa desde Francia, pasando luego bueno, paralelamente en Inglaterra con Bacon, ¿no? Bacon, y luego en Alemania con la figura fundamental de Kant. Este racionalismo tiene unas ideas que van a ir hermanadas con lo que ya había propuesto pues unos años antes, un siglo antes, Lutero, ¿no? Que es la idea de la individualidad, poner al individuo en el centro de la religión, del cristianismo.
mientras que la Iglesia Católica siempre va a poner, ha puesto el acento, bueno, hasta ahora, ¿verdad? Siempre ha puesto el acento en la comunidad, en la comunidad. No estoy hablando de democracia, no, no, porque no tiene que ver, ¿no? Las ideas racionalistas sitúan la razón humana como la única que puede dar razones de todo lo que nos está pasando. Entonces está anulando pues, el papel de lo que dice la teología, por así decir, ¿verdad? Algo que pues yo en eso estoy de acuerdo, porque la teología, yo soy ateo, aunque ahora esté hablando o defendiendo, ¿no?, el papel de la Iglesia o lo fundamental, la relevancia que tiene el catolicismo en la historia universal, o el papel mucho más interesante que pueda tener el catolicismo de Ratzinger frente al de Bergoglio, ¿verdad? Sin embargo, pues yo no voy a decir que lo que leemos en la Biblia dé razones de cómo es el mundo. Eso desde luego no lo podemos, no lo podemos defender. Pero sí que algunas de las cuestiones, los desarrollos filosóficos que se han expresado en el seno del catolicismo son mucho más interesantes en algunos aspectos desde mi modo de entender, que es el del materialismo filosófico, el pluralismo que se da en el mundo, respecto del monismo implícito en esta visión de los reformados y sobre todo que surge a partir del racionalismo. Todo el monismo que se va a desarrollar de la mano del desarrollo científico del siglo XIX tiene un origen en la nueva filosofía, que es la filosofía de Kant, la filosofía de de Francis Bacon, de los empiristas, los racionalistas franceses, ¿no? Este nuevo modo de entender el mundo muy, muy importante, y que además no tiene el origen en el racionalismo de Francia, sino que podemos decir que el racionalismo está en el propio seno de la teología católica. Porque lo que sucede con esta nueva modo de enfrentarse al mundo que tenemos ante los ojos, al mundo expectabilis, esta forma de poner la razón pues, la razón humana para entender el mundo, ya está en autores católicos como Francisco Suárez. Francisco Suárez, en sus disputaciones metafísicas, lo que hace es dejar de lado el protagonismo para entender el mundo de Dios, o sea, dejar de lado la perspectiva de Dios y colocar al hombre en el lugar donde estaba Dios. Es lo que entendemos como inversión teológica o giro antropológico. Ahora es el hombre el que tiene que entender el mundo. Algo que ya propone Francisco Suárez. Francisco Suárez y lo desarrollarán otros jesuitas en lo que se llamó el movimiento neoescolástico. Los que ponen en práctica, pero ya dejando de lado totalmente a Dios, o sea, anulando la teología, van a ser pues, los filósofos racionalistas, pues, empezando por Descartes, o podríamos empezar por Francis Bacon, desde luego, y continuando por Kant y luego los posteriores, ¿de acuerdo? Porque es la misma filosofía que se sigue desarrollando tanto en el terreno racionalista o postmoderno en Francia en la actualidad, o los filósofos analíticos ingleses y norteamericanos, ¿no? O sea, estas ideas son las que yo creo que Benedicto XVI no va a estar de acuerdo con ellas, porque él sigue siendo un teólogo escolástico. También escolástico tomista, vamos a decir. No voy a decir que sea un neoescolástico que desarrolle la filosofía que se había expresado en España, que la tiene muy en cuenta, porque Francisco Suárez fue uno de los autores que más influyó en autores indirectamente en Kant, porque Kant bebe de Leibniz, y Leibniz, si no hubiera leído lo que había leído de Francisco Suárez, no hubiera escrito muchas de las cosas que había escrito. Es más, Leibniz constantemente, bueno, muy abundantemente cita las tesis de Francisco Suárez. Descartes no, pero es que Descartes no citaba a nadie. Descartes no citaba a nadie. Pero también Descartes se educa en un colegio jesuita, Francisco Suárez es jesuita, donde los textos de Francisco Suárez están ahí, es el colegio de la Fleche, de Francia. O sea que Francisco Suárez está en el origen de estas cuestiones, solo que el racionalismo desbarrará hacia ese monismo que es lo que
a nosotros nos resulta interesante la Iglesia Católica precisamente por esto, porque en el siglo XIX los únicos que se enfrentaban a ese monismo, que se haría fuerte a partir de las tesis racionalistas, era la Iglesia. La Iglesia desde la defensa de un pluralismo que está en su fundamento teológico. Un pluralismo que es como es el mundo. El mundo es plural, el mundo no puede ser explicado a partir de una sola realidad, de una sola sustancia, ¿no? La crítica al monismo solo la llevó a cabo la Iglesia Católica, la teología católica, hasta que surge luego el materialismo filosófico, en los años 70 del siglo XX. Ahora, los críticos con este monismo que sigue estando presente, ¿no?, en el modo de entender el mundo, pues la escolástica la han abandonado los católicos. De esto no hemos hablado todavía, pero sería muy interesante hablarlo también, ¿no? La escolástica ya no ha podido hacer nada, se ha dado por vencida y ahora el enfrentamiento a la visión monista del mundo es la del materialismo filosófico. ¿Qué es la escolástica para dar una definición? Bueno, la escolástica es la filosofía que se hace en el seno de la Iglesia, bueno, de la Iglesia no, en la época medieval. Hay escolástica árabe, hay escolástica judía, aunque la escolástica más importante es la cristiana, ¿de acuerdo? Empieza a llamarse escolástica cuando hay una figura relevante y esa figura relevante hace escuela, por así decir, hace escuela, o sea, tiene seguidores que desarrollan ese ideario, porque previamente, por ejemplo, la filosofía cristiana pues la desarrollan individuos que no hacen escuela, que serían los padres de la Iglesia. Por ejemplo, San Agustín es un padre de la Iglesia. Y podríamos decir que hace, sí, ahí podríamos decir que ya hay escuela, porque todavía sigue habiendo agustinistas, ¿no? Sigue habiendo agustinistas, pero bueno, la escolástica empieza a llamarse como tal, porque empiezan a llamarla así, ¿no? A partir pues, de San Buenaventura, todos estos autores, y lo fundamental será a partir de Santo Tomás, ¿no? Santo Tomás es el que genera la escuela más relevante, y luego desarrollos que se separan un tanto de las ideas de Santo Tomás, como sería la neoscolástica, que ya es un producto hispano, un producto de la Escuela de Salamanca, por así decir. ¿Cuáles son las recomendaciones que usted daría para estudiar las encíclicas de Benedicto XVI? Bueno, pues las encíclicas, perdón. ¿Cuáles son las recomendaciones para estudiar las encíclicas? Pues enfrentarse a ellas pues sin muchas pretensiones, porque cuando alguien es tan profundo, tan interesante como Benedicto XVI, Benedicto XVI es un filósofo escolástico, entonces hay muchas cuestiones que las trata, no es que las dé por sabidas, pero hasta que no tienes una formación filosófica más desarrollada, pues no las reconoces en el texto. Pero eso no elimina la comprensión que puede hacer cualquiera que no esté muy preparado o haya estudiado mucha filosofía, también puede entender las ideas que Benedicto XVI quiere que entienda todo el mundo ahí, ¿no? Cuando Benedicto XVI habla de caridad para confrontarse pues, a la solidaridad o al democratismo de la Iglesia, lo dice de una forma muy clara. En una primera lectura, uno entiende perfectamente las tesis que va a defender Benedicto XVI en cualquiera de sus encíclicas. Si ya se profundiza en filosofía, pues entonces le sacas más jugo, por así decir, ¿no? Pero de entrada yo animaría a que se leyeran, pues como el que lee, no una novela, pero sí cualquier ensayo, porque son muy ricas, son muy ricas. Queremos agradecer que haya aceptado la invitación a Cosmonautas Filosóficos. Está invitado nuevamente a futuras ediciones para conversar de este y otros temas. Pues un placer ser un nuevo cosmonauta y cuando quieran estoy a su disposición, eso desde luego.
Muchísimas gracias. Agradecemos al filósofo, el doctor José Luis Pozo Fajarnes. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego.